Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Blood Flowers. Varán dice que no le convencen las palabras de Sabia. Dice que quien quiera que haga daño a Dylan es mi enemigo. Varán dice que le diga que baje el arma. Sabia dice que un tema simple se ha prolongado innecesariamente. Varán dice que yo decidiré esto, no tú. Varán toma a Dylan y regresa a casa. Sabia dice que no renunciará a su camino para vengarse. Javin le dice a Sabia que Varán causará problemas. Dice que usemos a Dylan otra vez. Sabia dice que mi prioridad será conseguir que Varán firme. Azade llega a Frat. Le pregunta si está bien. Frat se queja de la indiferencia. Azade le dice a Frat que tiene razón. Dice que creciste antes de tiempo. Azade muestra la peonza que tiene en la mano. Frat dice que este es mi top. Él era muy feliz. Por otro lado, Azade dice, soy consciente de que la mente de Frat está en Gul. Él dice que no renuncies a tu decisión, no olvides que eres Karabai. Dylan dice que a Varán no le pasa nada. Sin embargo, se da cuenta de que Varán no está convencido. Varán presiona a Dylan. Él dice, te vi en la arboleda. Aprieta a Dylan con fuerza. Dylan se da cuenta de que no hay lugar al que escapar. Él comienza a llorar. Él dice déjame, te ruego que me dejes. Varán comprende que los nervios de Dylan están trastornados. Él intenta calmarla. Bien. A partir de ahora no te preguntaré nada hasta que quieras decírmelo. Sabia se despierta de su sueño. Él comienza a llorar. Luego se quedan dormidos por la noche. A pesar de esto, Varán no puede evitar cuestionarse. ¿Por qué cuando amas tanto? ¿Qué vives dentro? Pregunta por qué estamos en esta situación. Entonces encontraré las respuestas a todas ellas. Dice que no quiero verte sufrir. Él piensa, estaré detrás de la mujer que amo. Volverás a confiar en mí. Entonces tú mismo lo explicarás todo. Por otro lado, la voz interior de Dylan no se queda callada. Dice que descubriré por qué es un enemigo para ti. Siempre quiero estar contigo, dice Varán. Se levanta por la mañana y llama a Kerem. Dice que quiero algo de ti. Dylan ayuda a Varán a vestirse. Esta es su única cercanía. Varán pregunta, ¿cómo estás? Dylan dice que estoy mejor. Varán te mira a la cara con amor. Rose llega a la habitación. Dice, ¿qué pasó? Dylan cuenta lo que pasó. Le habla de la hija de Sabia. Cuando Gul mencionó a Gulsa, la hija de Sabia, investigué un poco en las redes sociales. Resulta que él y el señor Varán eran amigos de la escuela. Dylan ahora ha resuelto el vínculo entre Varán y Sabia. Se reunirá con Gul Saleh. Frat está detrás de Gul, paso a paso. Cuando Saleh agarra el brazo de Gul, Frat viene y le da un cabezazo a Saleh. Por otro lado, Dylan entra al estudio de Varán. Intenta aprender algo sobre Gulsa. Varán llega a Dylan. Él pregunta, ¿pasó algo? Varán mira el rostro de Dylan. Dylan pregunta ¿por qué estás mirando? Dice que estoy tratando de entender. Cebrille está muy triste. Quedó muy impresionado por la ausencia de Yamur. Por otro lado, Cebrille mostró signos de embarazo. Frat está detrás de Gul. Cuando Saleh toma la mano de Gul, no puede resistirse. Ataca a Saleh. Saleh dice que no te obedeceré. Cuando Saleh toca a Gul por segunda vez, Frat le da un cabezazo a Saleh. Sabia llama a Dylan. Retiró el texto de asociación. Él dice que tú eres la razón de esto. Cian está tratando de involucrarse en lo que está sucediendo. Kudret por un lado y Varán por el otro se dan cuenta de que mantener alejado a Cian no funcionará. Deciden actuar juntos. Sin embargo, Cian dice que mientras los Karabais estemos juntos, nadie podrá derrotarnos. Quiere resolver el caso mirando el álbum escolar de Varán. Varán no busca nada debajo. Abren el álbum escolar y lo miran juntos.
Estoy esperando tus emojis en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.